Los estadounidenses tienen algo de tiempo antes de que las medidas de distanciamiento social puedan disminuir, y cada día cuenta. En muchos sentidos, la pandemia de COVID-19 ha demostrado ser un objetivo en movimiento, enfrentados a detener una pandemia que los científicos aún no han entendido completamente. Los investigadores simplemente no pueden garantizar lo que les espera, o cuándo la vida volverá a una versión de normalidad. Pero a medida que las empresas continúan cerrándose y las personas se retiran a sus hogares, una cosa se ha vuelto clara. Para detener la propagación de la enfermedad, Joe Pinsker informa para El Atlántico, podrían existir medidas estrictas que mantengan a las personas físicamente separadas durante varios meses, tal vez incluso más de un año. Estas interrupciones sociales son graves, alarmantes y difíciles de comprender por completo. También tienen un costo psicológico inmenso. Solo unas semanas de cierres y separaciones han afectado enormemente el bienestar del mundo, provocando grandes pérdidas financieras, ampliando las desigualdades socioeconómicas y exacerbando la carga de salud en los grupos vulnerables. Los expertos advierten que este es el precio que se debe pagar para detener la pandemia, no porque los costos que estamos pagando ahora sean insignificantes, sino porque lo que se puede perder es inmenso. Estados Unidos ahora tiene las infecciones más confirmadas de cualquier nación en el mundo, superando los 100.000 casos y 1.500 muertes en total en la noche del viernes 27 de marzo, y aún no se sabe cuándo el país alcanzará su punto máximo para nuevos casos. Entonces, ¿qué pasa después? La inmunidad es clave. Cuando una cantidad suficiente de la población mundial se vuelve inmune, el SARS-CoV-2 perderá su punto de apoyo infeccioso. Al no encontrar suficientes individuos nuevos y susceptibles de infectar antes de abandonar sus huéspedes actuales, los investigadores estiman que alrededor de 2.5 a 5 mil millones de personas, aproximadamente 1/3 a 2/3 de la población mundial, necesitarán ser inmunes para alcanzar este umbral crítico, informa Jonathan Lambert para Science News. Existen dos posibles caminos hacia la inmunidad, ninguno de los cuales está garantizado. En uno, los individuos que se recuperan del COVID-19 producen las moléculas inmunes necesarias para combatir el virus, en caso de que intente infectarlos nuevamente. En el otro, las personas se vuelven inmunes al vacunarse, enseñando a sus cuerpos a reconocer y destruir al invasor sin enfermarse. Ambas resoluciones dependen de si una exposición al SARS-CoV-2, o al menos, partes de ella, puede proteger a una persona de una infección futura, que aún no se ha demostrado definitivamente a largo plazo. Aplanando la curva. Aunque muchas vacunas COVID-19 están en desarrollo, este proceso lleva muchos meses, a menudo años. Mientras tanto, los funcionarios de todo el mundo están luchando para reducir la velocidad a la que surgen nuevas infecciones para evitar abrumar a un sistema de salud ya tenso. Esa es la idea detrás de aplanar la curva de la trayectoria de la pandemia. Si el virus tiene menos oportunidades de saltar de persona a persona, las comunidades no verán un pico rápido y grande en nuevos casos. En cambio, los casos nuevos se extenderían durante un período de tiempo más largo, reduciendo el número promedio de personas enfermas con COVID-19 en una fecha determinada. Dibujar el cronograma de la pandemia también permite a los investigadores desarrollar tratamientos y pruebas muy necesarios. El primer paso para lograr esta desaceleración es el distanciamiento social, reducir drásticamente el contacto con las personas. En este caso manteniendo al menos 6 pies de distancia de los demás, una distancia que evita en gran medida las gotitas infecciosas rociadas de las vías respiratorias de las personas infectadas con SARS-CoV-2.
Algunos psicólogos han abogado por el uso del término menos aislado distanciamiento físico para alentar a las personas a permanecer socialmente conectadas mientras están físicamente separadas. Dada la larga trayectoria de la infección y la extrema facilidad de propagación del virus, el distanciamiento no es algo que funcione instantáneamente. La táctica efectivamente priva de hambre a la pandemia de los anfitriones. Algo que lleva tiempo y que podría ser rápidamente eliminado si algunos subgrupos de la población vacilan en su compromiso. Si, por ejemplo, las medidas de distanciamiento se relajan demasiado pronto, el SARS-CoV-2 podría rugir en una población aún susceptible, extendiendo aún más la línea de tiempo de la pandemia. Si todos volviéramos a como estaban las cosas antes, la transmisión comenzaría de nuevo con la misma intensidad, dijo la epidemióloga del Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud, Caitlin Rivers, Adrian Resnick en Vox. Según Science News, es probable que se requiera un mínimo de 1 a 3 meses de distanciamiento estricto en los Estados Unidos. Y eso es solo el comienzo. Nuestra batalla con COVID-19 probablemente se extenderá mucho más allá de eso, especialmente si el SARS-CoV-2 aumenta y disminuye con las estaciones, o nuestra inmunidad al virus no se mantiene por más de unos pocos meses o años. Hasta que una vacuna esté disponible, el mundo puede estar en el limbo con políticas de distancia más estrictas y relajantes cuando COVID-19 se enciende o desaparece. Según Gideon Littlefield en Mito Technology Review, necesitamos estar preparados para hacer múltiples períodos de distanciamiento social, dijo Stephen Killer, un investigador de enfermedades infecciosas de la Escuela de Salud Pública de Harvard, a Ed Yong en El Atlántico. La importancia de las pruebas. Como Yong informa para El Atlántico, otro componente crucial es una aceleración rápida de las pruebas de diagnóstico para infecciones por SARS-CoV-2. Sin conocer la carga real de enfermedad en el mundo, la cantidad de personas infectadas, incluidas aquellas con síntomas leves o sin síntomas, los investigadores no pueden comprender bien cómo está evolucionando la pandemia o qué poblaciones están en mayor riesgo. Otros países, como Corea del Sur, desplegaron las pruebas temprano, permitiéndoles identificar y aislar a las personas infectadas, y luego monitorear sus contactos cercanos en busca de signos de enfermedad. Una estrategia integral que frenó en gran medida la propagación de COVID-19. Rivers le dice a Science News, Estados Unidos está más allá del punto en el que puede imitar esta trayectoria, pero los diagnósticos efectivos y precisos siguen siendo cruciales para prevenir infecciones a escala local, y aún pueden retrasar la propagación continua del SARS-CoV-2. Al mapear los puntos críticos de la enfermedad y señalar los lugares donde las infecciones son más escasas, las pruebas generalizadas podrían aliviar algunas de las medidas de distanciamiento social más estrictas, informa Sharon Begley para Stat. Más pruebas también podrían identificar a las personas que pueden haberse recuperado de COVID-19 y si son inmunes, esas personas podrían regresar al trabajo o ayudar a cuidar a las poblaciones vulnerables. Críticamente, hacer y perfeccionar estas herramientas ahora nos equipará para cualquier brote futuro. Un final a la vista. Después de semanas de distanciamiento estricto, algunas partes del mundo, incluida la provincia china de Hubei, donde se descubrió el SARS-CoV-2, ahora están iniciando sus estrategias de salida. Según Stat, aquí, el ritmo de la pandemia se ha reducido drásticamente, luego de un bloqueo total que impidió a los residentes viajar entre ciudades o incluso pasear por la calle, con la excepción de aquellos en Wuhan, la ciudad donde se detectó el virus por primera vez el año pasado. Los residentes de Hubei ahora pueden abandonar la provincia, siempre que su estado de salud sea claro. Si el recuento de casos se mantiene bajo, se espera que se levanten más restricciones en las próximas semanas, aunque los funcionarios se están preparando para volver a imponer medidas si es necesario. El optimismo en Hubei, sin embargo,
no es universal. En los Estados Unidos, los casos de COVID-19 todavía se disparan cada día, y los expertos aún no pueden predecir cuándo comenzará a desaparecer el brote de este país. Por ahora, muchos están destacando el éxito en otros países y los destellos de esperanza que surgen en lugares como el estado de Washington, donde todavía se producen nuevas infecciones, pero no tan rápido como antes. Gracias a la omisión generalizada del distanciamiento, el camino para poner fin a esta pandemia es obviamente difícil y depende, en gran parte, de la capacidad de recuperación colectiva de cientos de millones. El distanciamiento estricto no será, y no puede ser, sostenido para siempre, y la recuperación de estas medidas requerirá una cuidadosa atención a la salud física y mental. Pero dejarlo demasiado pronto solo empeoraría las consecuencias. Lilian Alesa, directora del Centro para Comunidades Resilientes de la Universidad de Idaho, le dice a Nicoletta Lanese en Live Science: literalmente tenemos que tener un cumplimiento absoluto, dice Alesa. Sin eso, esta es nuestra nueva normalidad.